Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad nos vamos a comunicar o nos vamos a ver esta semana de forma grabada, pregrabada, esto atendiendo quizá algunas solicitudes de ustedes de poder observar, visualizar y disfrutar de la clase en diferido, porque yo sé que para muchos de ustedes no es fácil conectarse a la hora que está establecida y todo lo demás, por lo que ya conocemos. Y bueno, estoy grabando esta clase un día antes, hoy es 14 de julio, y justamente esta semana nos corresponde hablar de las características del lenguaje radiofónico en las que yo quisiera profundizar un poquito durante esta clase para explicarles a ustedes pues cuál debe ser justamente el lenguaje que ustedes utilicen para realizar sus actividades para radio, aprendiendo a hacer periodismo para radio, que es una de las cosas más importantes que tienen que aprender acá. En ese sentido, nosotros vamos a hablar un poquito de la fugacidad del lenguaje radiofónico. Yo creo que he sido insistente desde que comenzamos el semestre en comentarles justamente que una de las características más predominantes del lenguaje radiofónico es su fugacidad. Es decir, si una persona me sintonizó tarde y ya yo estoy en medio de una noticia, es probable que esa persona no pueda enterarse de qué fue lo que ocurrió, porque no voy yo a repetirlo tantas veces como la persona lo requiera para entrar en contexto. Lo importante de esto es que nosotros podamos emplear un lenguaje claro, un lenguaje concreto. La concisión y la precisión es clave en el lenguaje radiofónico, de modo que no distraigamos al oyente en pensar qué significan las palabras que estamos pronunciando, sino más bien en tratar de dibujarle los acontecimientos de una forma explicativa, de una forma descriptiva, de modo que ellos puedan saber qué ocurrió. Por ejemplo, si yo quiero dar un reporte de tráfico, o de tránsito, perdón, quiero dar un reporte del tránsito y quiero que las personas se hagan una idea de dónde ocurrió, yo no puedo decir que fue en la autopista regional del centro en el kilómetro 15, porque probablemente pocas personas sepan cuál es el kilómetro 15. Entonces yo sitúo a la persona en el lugar donde ocurrió con algunos puntos de referencia claves que me permiten a mí o que le permiten al oyente tener una idea clara de qué ocurrió exactamente y dónde ocurrió. Para eso se debe emplear, como les decía, un lenguaje claro, un lenguaje preciso, que además forma parte de las características bases del lenguaje hablado y que esto tiene algunas exigencias básicas. Evidentemente, hablando de la claridad, se trata de hacer accesible para todo tipo de públicos la expresión. Quiere decir con todo tipo de públicos que tengo que ser consciente como radiodifusor o como locutor, en el caso de que sean ustedes quienes narren la noticia o el acontecimiento, tengo que ser consciente de que me puede escuchar una persona tiene 2 doctorados o un doctorado y 3 posgrados, lo que sea. Pero también me puede escuchar una señora que quizá no tiene estudios, pero que le interesa esa información que yo voy a dar, y por esa razón mi lenguaje tiene que ser adaptado a todas las personas. Por otra parte tenemos lo concreto, esa forma expresiva que vamos a lo que es concreto, a lo que ocurrió, al hecho en sí, y no damos rodeos. Esto hace que el oyente no se distraiga en el camino y que pueda enterarse básicamente de lo que ocurrió, sobre todo si le interesa. Recuerden que, por ejemplo, en las características de la noticia que ya ustedes conocen, está esta característica en la que la mejor noticia es la que interesa al mayor número de personas, y seguramente en alguno de los datos de las WH que yo voy a narrar, o que el locutor para el que yo escriba el guión o para el que yo produzca esa información periodística va a narrar, algunas de esas WH son las que van a enganchar al oyente. ¿Cuál va a enganchar al oyente? La que le interese. Si ocurrió algo cerca de su localidad y tú mencionas su localidad, pues obviamente esto va a llamar su atención. Si ocurrió un acontecimiento de pronto en una hora específica y él fue testigo del acontecimiento, él va a estar atento a lo que vas a decir. Entonces, las WH son las que van a permitirles a ustedes captar la atención de este oyente y de estos oyentes, y evidentemente para esto tengo que ser claro en mencionarlas todas, o narrar el hecho con la mayor concisión posible, o de la forma más concreta posible, de modo que
el espectador, el oyente, perdón, no se me distraiga con los elementos distractores que tiene a su alrededor. Un simple teléfono celular puede distraer a una persona que está escuchando una noticia. Si tú no te vas a lo concreto, pues si tú dices lo concreto, lo que le interesa, la información llegó y la guardó y se enteró. Si de pronto das muchos rodeos, una llamada, un mensaje, lo que sea, una publicación de Instagram, cualquier cosa puede hacer que se distraiga. Si va manejando pues un acontecimiento, un pitido de un conductor, lo que sea, puede hacer que se distraiga. Y con esto no me refiero a que tengo que decir la noticia rápidamente, sino que tengo que ser concreta en la noticia y tratar de atraer la atención del mayor número de personas posible. También hablando del lenguaje, tengo que ser breve, ciertamente. Con lo concreto me refiero a no voy a mochar la información, pero sí tengo que ser lo más breve posible en cada información que doy, de modo que las personas puedan darse por enterados de la información que estoy dando. Ojo, porque aquí estamos entrándonos en los géneros informativos. Estoy hablando netamente de los géneros informativos. Ya para los géneros de opinión y los otros géneros mixtos, pues tendremos otra información que aportarles a ustedes y otros pasos a seguir. Sin embargo, para los géneros informativos, este es básicamente el lenguaje que tengo que emplear. Pues el periodista radiofónico está obligado a dominar la ortografía y la gramática para poder utilizar sintácticamente oraciones correctas. Si yo, como locutor, hablo, como le decimos en el lenguaje popular, tarzaneado, probablemente muchas personas van a enfocarse más en mi error, en la manera como yo estoy hablando, como estoy estructurando el mensaje, que en el mensaje de por sí. Entonces es muy importante que no siempre como escribimos hablamos, y eso es una gran realidad, porque para esto ustedes mismos pueden hacerse pues una autorrevisión de su manera de escribir y se dan cuenta que a veces no hablamos de esa forma. Entonces el lenguaje radiofónico tiene que estar adaptado al oído humano, a la manera como nosotros nos expresamos, de una manera culta, obviamente, porque vamos a hablar en un medio de comunicación audiovisual, de una manera culta, pero siempre enfocándonos en que pues nosotros tenemos que ser lo más claros posibles, pero también lo más cultos, emplear un lenguaje apropiado sin utilizar demasiadas palabras rimbombantes que distraigan a la gente. Como les decía, si de pronto utilizo palabras que no están en el vocabulario de las personas y van dos personas en un vehículo, de pronto utilizo una palabra que no viene al caso o que está mal empleada incluso, porque a veces por querer hablar elegantemente empleamos palabras que no vienen al caso. Les pongo un ejemplo que puse ese ejemplo en mi sección de locución, y es que por ejemplo, emplear la palabra aperturar. Yo los invito a que googleen la palabra aperturar y vean de la manera como ustedes y nosotros y todos la hemos mal empleado en algún momento. La palabra aperturar no existe, porque aperturar apertura es un adjetivo, no es un verbo. Y lo transformamos en un adjetivo. El lenguaje bancario lo adoptó para hablar de crear algún tipo de cuenta o algún tipo de nexo entre el banco y el cliente, y en ese sentido se originó una deformación. Entonces a veces en vez de decir, o en lugar de decir abrieron o inauguraron tal cosa, decimos aperturaron, y resulta que está mal empleado. Quien sepa que está mal empleado se va a enfocar, se va a enfocar en el mensaje, o mejor dicho, en la palabra mal dicha, más que en el mensaje y que en la información. Y esas son cosas que ustedes tienen que tener claras y tienen que conocer, y cuando vayan a utilizar una palabra que vayan a incorporar en su lenguaje, una nueva palabra que vayan a incorporar en su lenguaje, lo importante es que ustedes sepan que están utilizándola bien y que están empleándola bien. Yo les voy a dejar, como ya lo he hecho en algunas otras oportunidades, la lista con la fuente que le va a tocar a cada uno de ustedes para la noticia. En esta semana, en esta oportunidad, vamos a realizar una noticia, tienen que realizar una noticia radiofónica empleando los recursos que ya tienen periodísticos, porque básicamente se hace de la misma forma la noticia que para radio, que la de prensa que ustedes vieron en Periodismo Informativo 1. Sin embargo, lo que debe cambiar en este sentido es el lenguaje empleado, conociendo que para la noticia va narrada y no leída.
Obviamente ustedes deben narrarla ustedes mismos, deben estar preparados para ello. Quizá en la práctica o quizá en la realidad no les toque ser ustedes los narradores de la noticia porque no todos quieren ser locutores, pero tienen que hacer su práctica para poder nadar en esas aguas, en las aguas de la locución, porque además los espero por aquí en mi asignatura de locución el semestre que viene. Pues la noticia que deben hacer debe ser una noticia adaptada, una noticia radiofónica, con recursos radiofónicos como musicalización, como silencio, que es un recurso radiofónico que existe, pero obviamente bien empleado. El silencio en la radio se emplea muy brevemente con algún tipo de, o mejor dicho, es incidental el silencio. Yo hago silencio en la radio para pasar de un tema a otro, por ejemplo. Hago silencio en la radio para denotar respeto por alguna noticia trágica y que yo tengo que cambiar el tema, entonces hago silencio. Pues la musicalización, efectos, pues no vamos a utilizar efectos porque no van a ser un noticiero, sino básicamente una noticia relatada por ustedes, donde ustedes tienen que presentarse como si ustedes fueran corresponsales de la entidad donde se encuentran, donde los haya agarrado la cuarentena. En ese sentido, pues recibir el pase como si fuera un falso en vivo, tienen que recibirlo de esa manera. Se van a imaginar que alguien está en un estudio y alguien está en una cabina de radio y está completamente en vivo dándoles un pase a ustedes sobre una noticia. En ese sentido se les llama falso en vivo porque no van a estar en vivo, obviamente, lógicamente, y porque la noticia radiofónica puede llevar algunos audios recopilados. En ese sentido ustedes pueden hacer de una entrevista una noticia radiofónica, pero no puede ser la misma entrevista de la semana de la actividad pasada, por la simple razón de que no les va a tocar la misma fuente, ni pueden utilizar la entrevista de sus compañeros. Tiene que ser una entrevista ubicada por ustedes, puede ser hecha vía WhatsApp, vía Skype, de forma personal si ustedes así lo desean, pero es importante que hagan ustedes la entrevista y que recopilen algún audio de algún acontecimiento. Ocurrió algo en mi comunidad y yo lo voy a relatar. ¿A quién puedo acudir para que me cuente con propiedad, que sea una fuente confiable y que tenga propiedad para hablar? Tengo que hablar con la presidenta del Consejo Comunal, pues voy y hablo con la presidenta del Consejo Comunal. Si me toca economía, pues ¿qué puedo decir? Ya ustedes saben, yo sé que ya hemos practicado bastante, de hecho la práctica de la semana pasada consistía en eso, hablar sobre o extraer de una entrevista una noticia. Y es sencillo en el sentido de que a veces ubicas profesionales en distintas áreas y esos profesionales hacen afirmaciones que se convierten en noticias, sobre todo si son expertos obviamente en su área. Entonces, por ejemplo, la economía, si tu entrevistado te dice que la economía del estado Carabobo se ha visto afectada por la pandemia en un 80%, esa es tu noticia, porque te lo está diciendo un economista que está capacitado para afirmar eso, siempre que lo esté, también es claro o es válido aclarar. Entonces, de cualquier entrevista o de cualquier situación con fuentes confiables, ustedes pueden extraer una noticia que les sirva para la práctica. Lo importante es que ustedes puedan practicar y puedan realizar su actividad para esta semana. Yo les voy a dejar a ustedes la fuente asignada para cada uno. Probablemente lo haga por el grupo de WhatsApp, como lo hicimos ya en una oportunidad, en la oportunidad anterior. Y bueno, lo que quería era que esta pequeña clase quedara grabada, les quedara a ustedes como sustento y como soporte de que pueden verla en cualquier momento, porque además el lenguaje radiofónico es algo que deben repasar constantemente y que deben practicar para poder quitarse el chip de lo que vieron en Periodismo Informativo 1, algunos lo vieron conmigo, de cómo escribir una noticia para prensa escrita, y entonces ahora transformar ese aprendizaje para prensa o para periodismo radiofónico. A veces no es tan sencillo para muchos. Yo me despido por aquí. Traté de no hacerlo tan largo para que no sea tan pesado, porque mi conexión a internet pues tiene las mismas características que tiene la de ustedes, con la inestabilidad y con pues de alguna manera no es tan constante y es bastante intermitente, y por eso quería que no fuera tan largo. Y esta semana pues ha sido la situación de la conexión a internet ha estado peor que nunca. Yo me despido, como les digo, nos comuniquemos por el grupo de WhatsApp. Cualquier duda no duden, valga la redundancia, en indicármela, en preguntar, en salir de dudas, porque estamos aquí para aprender todos
yo de ustedes y de la circunstancia que me rodea para ser docente en esta situación tan adversa, y ustedes de mí lo que puedan sacar, y de mí, de todos sus profesores. Ya saben que estoy a la orden para disipar cualquier duda. Disculpen la bulla, y ustedes saben que, bueno, estar en casa, trabajar desde casa, no es lo mismo que ir a un lugar de trabajo. Y espero que tengan una excelente semana. Chao.